Bien, regresamos a Líderes de Opinión, platicando en esta ocasión con el doctor Mauro Loyo Varela, candidato de la coalición para cambiar Veracruz a la presidencia municipal porteña. Doctor Mauro Loyo, nos quedamos pendientes a mencionar también lo que usted ha llamado el otro Veracruz. El otro Veracruz, el Veracruz de las colonias, el Veracruz de la pobreza, el Veracruz de la falta de infraestructura, el Veracruz, yo llamo el Veracruz del engaño, el Veracruz de la mentira, el Veracruz donde han pasado y pasado candidatos y han prometido y jamás les han cumplido. Sí, no te voy a decir que no ha habido alcaldes que sí han hecho obra, pero ese es el pequeñito, es el 10%, pero los demás no existen en las colonias, dicen, aquí pasan, prometen y nunca vuelven. Y Veracruz sigue igual, mi calle tiene 30 años sin pavimentar, no tengo drenaje, me inmundo, todos los años es lo mismo. Pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿No tenemos memoria? Hay colonias todavía en Veracruz que no tienen servicio de agua potable. Sí hay colonias en Veracruz que no tienen servicio de agua potable y es un problema muy serio. Es el problema que han ocasionado muchos gobiernos, entre ellos la actual, permitir las invasiones, el haber vendido las reservas territoriales de Veracruz que se dejaron hace muchos años, que eran para reubicar a la gente que necesita tener una casa, una vivienda útil, pero con calles trazadas y con servicios puestos. No mandarlos a que crezcan en forma totalmente indiscriminada y entonces las calles se convierten, como tú vas a las reservas, y apuradamente cabe un camión. Vamos a ser magos para poder hacer guarniciones, banquetas, o cómo las vamos a emparejar para que cuando llueva tener abajo de esas rejillas para tormentas, porque si no la colonia de abajo se inunda automáticamente. Ahora con eso que han hecho de pavimentar calles sin drenaje, vas a ver lo que van a hacer las lluvias. Muchas colonias que no se inundaban ahora se van a inundar, porque antes, como quiera que sea, esa tierra absorbía el agua. Doctor, ¿le parece, por ejemplo, cuando se habla mucho de la construcción de vivienda, que sin duda es una actividad económica importante, que genera también muchas fuentes de empleo, de trabajo, pero vemos muchos fraccionamientos que se hacen muy lejos, digamos, de la misma fuente de trabajo que requieren de infraestructura y de servicios básicos como drenaje, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etc. Me parece, salvo su mejor opinión, que también hay mucho por hacer en esas colonias que ya existen y que se pudiera crear una especie de programa de autoconstrucción de vivienda o mejoramiento de las condiciones de vida de todas esas familias. Eso es el término, es el mejoramiento en la autoconstrucción de las viviendas. Y aparte, hay que exigirles primero que sean compañías veracruzanas las que construyan, no que traen fraccionadores de otras partes de la República, que hacen su negocio, enseguida lo venden a la institución que va a financiarla y ni siquiera entregan el fraccionamiento al municipio. ¿Por qué? Porque el municipio se presta a la corrupción. Te imaginarás que no se respetan ni las áreas verdes, no se respetan ni los lugares para las iglesias, ni los lugares para la escuela. Y cuando hablemos de escuela, te voy a hacer algunas anécdotas de escuela. Sí. Por ejemplo, centros de salud que existían, que han quitado. La gente se queja, creen que porque hicimos el hospital de Tarimoya, ya los centros de salud se acabaron. No, en el hospital se atiende un tipo de enfermedad, en el centro de salud se atiende otro, es la medicina preventiva. Entonces, no hay una directriz, no hay un orden. No se ve el deseo de ayudar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene toda la razón del mundo cuando se queja de los políticos, cuando dice que está harta. Por eso Mauro Loyo les está ofreciendo un cambio, Aníbal. Un cambio con rumbo, un cambio claro, un cambio transparente. Por eso vamos a hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo al presupuesto. Por eso yo soy muy claro, vamos a priorizar y vamos a hacer planes. No soy un iluso ni un soñador, en 3 años no puedo cambiar todo, pero sí dejar las bases y obligar a que la administración que siga continúe con los proyectos, porque si se va a gastar dinero en hacer proyectos para mejorar Veracruz, vamos a respetarlo, y que esa Contraloría Social que vamos a crear para que vigile que las obras que se hacen son de calidad y que las compañías que trabajan son serias, entonces podrán también darle seguimiento. Vamos a formar el Consejo Empresarial, necesitamos que los empresarios nos asesoren, que los empresarios nos digan, oye, estas compañías, ¿qué están haciendo aquí? Si aquí tenemos en Veracruz las compañías que pueden trabajar y el dinero se queda en Veracruz.
Hay muchas compañías veracruzanas que su razón social está en otro estado o está en el Distrito Federal. ¿A dónde se va ese dinero? Al Distrito Federal en lugar de quedarse en el estado. Eso no creo que sea correcto, Aníbal. Entonces, eso es muy importante, porque ese otro Veracruz de veras es un Veracruz triste. Es un Veracruz que a mí me parte el corazón. Sí. ¿Qué se ha encontrado, Mauro Arroyo, también en las escuelas, en los planteles educativos? Hemos encontrado que los niños no tienen jardines donde jugar, que los niños tienen una niñez triste. Yo recuerdo que cuando era niño todo era alegría, que jugábamos con un carrito de madera o con un armón a la mejor, pero eran niños alegres. Ahora no tienen oportunidad, no pueden salir a la calle porque los atropella un coche. En otros lados no pueden jugar porque las calles son una inmundicia, está corriendo por ahí las aguas negras. ¿Cómo vas a dejar un niño que ande en inmundicia? Pero necesitamos crear lugares recreativos para también evitar que los muchachos caigan en la drogadicción, los niños con sus parques infantiles, los jóvenes con sus campos deportivos, los adultos con sus espacios donde puedan hacer ejercicios, y la tercera edad, partes donde salgan a caminar, donde se sienten a platicar, donde puedan recordar aquellas tardes, como alguna vez lo dije en mi debate de Noche Tibia y Callada de Veracruz. ¿Dónde se quedó? Yo ya no veo a esa gente en las noches. Cuando dan las 8:30, 9 de la noche, tengo que irme de la colonia porque todo el mundo se cerró, puso candados, y si le tocas mejor no te abren, dice no vaya a ser que me vayan a asaltar. Entonces, ese es el Veracruz que yo no quiero. Quiero un solo Veracruz, un Veracruz que viva, un Veracruz que vibre, un Veracruz que se realicen las obras que son necesarias, que tenga orden. Hay una gran cantidad de terrenos irregulares, Aníbal, que los líderes se aprovechan y que lo único que hacen es explotar a la gente. Y todo porque tienen amistades en los altos niveles. ¿Cómo va a ser posible que haya una invasión de un fraccionamiento en el cual un empresario está haciendo una obra y porque una organización llega, lo invade y les cobra 15, 20, 26 mil pesos por un terreno que no es de ellos? Y lo más triste es que no hay quien asesore a esas personas. Si tú compras un coche, pides la factura. Si tú vas a comprar una casa, pides la escritura. O a ver, enséñeme que es suyo el terreno. Porque por eso hay muchas cosas que hay que cambiar en Veracruz, así se llama la coalición que las bandera. Para cambiar Veracruz. Doctor Mauro Arroyo, vamos a ir a un corte nuevamente, vamos a una pausa comercial y regresamos para continuar en esta entrevista con el doctor Mauro Arroyo Varela, el candidato de la Alianza para Cambiar Veracruz a la presidencia municipal porteña. Vamos a un corte.